Uno de los estilos de la escritura, uno de los estilos literarios que me encantan, que me gusta leer, son las novelas de ficción y sobre todo las novelas que le llaman las novelas de saga, las que tienen serie, las que tienen capítulos, las que difícilmente en una sola novela puedes encontrar el final de la historia, como por ejemplo El Señor de los Anillos, como por ejemplo la de los vampiros y muchos otros más. Y me acabo de encontrar una novela de Mary Gentle. Mary Gentle escribió una novela, es una escritora inglesa. Mary Gentle escribió una novela, una saga que se llama La Historia Secreta. La Historia Secreta se trata de un historiador que estudia unos extraños manuscritos que relatan un periodo de la Edad Media que parece inverosímil, pero que podría haber sido real. Europa, por un lado, tenemos que está dominada por el reino de Borgoña, tenemos Cartago bajo el yugo de los vestigios, ejércitos que cuentan con golems entre sus filas, y en aquella época de guerras y locuras nos encontramos a la heroína de esta historia, de esta saga de La Historia Secreta. Esa heroína se llama Ash, una guerrera temible, la capitana de un invencible grupo de mercenarios, poseída por una extraña voz que le murmura tácticas imbatibles al oído. Una voz que la llevó a una cima que no podría alcanzar ni las leyendas más poderosas de hoy. ¿Hay más historias relacionadas como la de Ash en estos días? ¿Hay más historias relacionadas entre la ficción y la realidad que estamos viviendo? ¿O la realidad es tan ficciosa, tan de ficción, que es imposible de creer? Y me llama la atención esto y que me gustaría, hay un capítulo 3 de la novela que me gustaría compartirte y leerte, y que dice de esta manera: La Faris levantó un brazo y dijo algo demasiado brusco y rápido como para que Ash lo entendiera. Os enviaré a Miquai con un contrato, añadió la general visigoda. Un movimiento brusco del cuerpo hizo girar al berebere castaño en el sitio, con las ancas juntas, y luego se alejó al galope. Y el resto con ella al instante. Tambores, águila, enanos, poetas y matones armados, todos bajando con estrépito la colina oscura rumbo al campamento visigodo. ¡Volvemos al pueblo! Ash oyó su propia voz, brusca y ronca, en medio del silencio, y pensó cuántos lo han visto, quizá unos cuantos hombres cerca de mí, 30 latidos para ver una cara en la oscuridad. Pero pronto se correrá la voz, se convertirá en un rumor. ¡Volvemos al pueblo! Durante los 5 días siguientes, en ningún momento estuvo hablando con menos de 2 personas a la vez, en ocasiones 3. Godfrey le trajo el contrato de los visigodos para la compañía, con el meticuloso latín comprobado para que ella lo firmara. Y ella firmó mientras discutía con Gustav y sus caballeros de infantería la posibilidad de intentar una última incursión contra el castillo de Guisborg. Y eso mientras se dividía entre contar remontas y sacos de harina de avena con Henry Brand, escuchaba las quejas de los artilleros sobre la escasez de pólvora y escuchaba de labios de Florian cómo se curaban o no se curaban las heridas. Antes de que llegara la primera medianoche, ya había visitado a cada lanza de hombres en sus propios alojamientos y se había aceptado el contrato. ¿Por qué les estoy comentando esto? Les estoy comentando esta partecita de la novela y se lo vuelvo a repetir estas dos líneas del párrafo. Godfrey le trajo el contrato de los visigodos para la compañía con el meticuloso latín comprobado, para que ella lo firmara. Esta historia se trata de una lucha contra los visigodos y donde Ash es la capitana de unos rebeldes y rebeldes con causa. Y estos rebeldes con causa quieren rescatar las tierras que los visigodos les habían robado. Y van a derrocar a los visigodos y llevan en su mano el contrato. Y con el contrato abajo de la hoja dice en latín, comprobado. ¿Y saben cuál es la palabra en latín comprobado? Sedato. Sedato es la palabra en latín. Y esto me viene a mí a la memoria
lo que estamos viviendo en Hermosillo, lo que estamos viviendo en el estado de Sonora. El acrónimo SEDATU para nosotros significa la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Qué casualidad, qué ironía, ¿no? El latín SEDATU significa comprobar un contrato de territorio de tierra. Y SEDATU es el acrónimo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que se dedica también a legitimar una territorialidad de tierra para las personas. Y estamos aquí en esta mañana a manera de café conversatorio. Estoy con Juan Pérez Gil, que es el vocero de SEDATU. Bienvenido, Juan. Estoy con Saúl Daniel Navarro. Saúl Daniel Navarro es el coordinador operativo del CEMPA Sonora. CEMPA Sonora es la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Está con nosotros también Francisco Bracamontes Mendoza, quien es el coordinador estatal del CEMPA Sonora, y está también el señor Ramón Álvarez Arriola, que es el presidente de la Unión de Ejidos. Muy buenos días, bienvenidos, y pues a manera de conversatorio, pues vamos a platicar sobre la SEDATU, ¿les parece? Y me encantaría arrancar yo de lo general a lo específico, y vamos a empezar desde el ABC. ¿Qué significa la SEDATU? Independientemente del acrónimo, ¿cómo inició la SEDATU? ¿Cuál fue su rol? ¿Por qué era necesario la SEDATU dentro del contexto nacional del país? ¿Y qué rol juega la SEDATU en su operatividad? Explicado de una manera simple y sencilla en este rol operativo. Pero vamos a platicar un poquito de la historia de la SEDATU, ¿eh? Buenos días, gracias por la oportunidad. La SEDATU nace el día 2 de agosto, se publica en el Diario Oficial de la Federación. El día 2 de agosto de 1983, cuando se extingue la reforma agraria y da cabida y nacimiento a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario. Fue creada con la finalidad de administrar los bienes nacionales, regularizar la tierra, incluso con fines urbanísticos y también con los fines de administrar agua por parte de Zagarpa. Cabe señalar que hablar de SEDATU es hablar precisamente de la instancia de la aplicación de una legislación de carácter agrario. Es el lugar donde se llevan a cabo la administración del territorio mexicano. Muy específicamente se puede hablar de terrenos nacionales, se puede hablar de todo el contexto urbano y del campo, de la área ejidal, que es ahorita donde se ha centrado todo una serie de acciones. Pero, ¿cuál fue la historia? ¿Por qué tuvo que surgir la SEDATU? Que me estaban platicando antes de empezar la entrevista, que SEDATU es el resultado de lo que conocíamos antes la reforma agraria. Entonces me gustaría que empezaras un poquito así para ponernos en contexto en el público y los que nos están viendo. Sintetizando, viene siendo la ley salinista, o sea, las modificaciones que se hicieron al artículo 27 constitucional con las finalidades que hoy conocemos todos al final de cuentas, que con ello se despoja al pequeño campesino, al ejidatario y se potenciala al neofeudalismo que tenemos actualmente, desprotegiéndolos desde todas las perspectivas, tanto en recursos como en apoyos, cerrando fábricas de fertilizantes, de semillas, quitándole los créditos y las ayudas extraordinarias que se tenían. Ello pues se justifica en esa forma. La finalidad es amplia. No hay iniciativas hasta ahorita que no hayan nacido con buenas intenciones y vírgenes, pero todos después de un pequeño andar se echa a perder y se tuerce y se desvían para lo que fueron hechas y fundadas en su momento. También hay que señalar que se diseñó todo un plan para atender desde la SEDATU todo lo relacionado con vivienda y urbanismo, y hablar de urbanismo es del desarrollo de todo crecimiento urbano, ¿no? En sí, a mí me gustaría que nos explicaran la manera así como si fuera
un niño de primaria, un niño de 5 años, que nos dijeran el ABC, cuál es el rol de la SEDATU en una operatividad normal, como para entenderlo mejor, ¿no? Pues queda muy claro que la SEDATU fue instituida para regularizar y para administrar los predios, como lo dije ahorita, los terrenos nacionales, algo que dista mucho a hoy en día a cumplir con esa función específica para la cual fue creada. Esto, pues nos damos cuenta que con esas modificaciones que se han dado y el transferir de la Secretaría de Reforma Agraria a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, prácticamente engloba todo lo que es de asuntos agrarios, donde es competencia de SEDATU vigilar en todo momento, como bien lo dijiste, la operación, el seguimiento y el cumplimiento cabal en cada una de las áreas, ¿verdad? Entonces, en este momento se considera que SEDATU en el contexto nacional pues tiene sus variantes, ¿no? Y en relación al urbano, yo lo que veo, SEDATU es Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En relación al urbano, en relación a las... yo no puedo llegar, así como decimos de una manera silvestrona, veo un terreno a nivel rural, decir, este es mío, no lo puedo hacer, es decir, lo declaro mío, como en la época del viejo oeste, ¿no? Lo declaro mío y pongo una estaca y de aquí a acá, este territorio lo declaro bajo mi propia potestad. ¿Cómo trabaja en ese sentido? Y cómo trabaja en el sentido también urbano en la ciudad, en cuestión de terrenos urbanos. Aquí hay que ser muy claros y muy explícitos, ¿no? Al contemplar, y bien lo dijiste, en el sector urbano, pues tiene una gran responsabilidad, porque de una manera muy clarita, hay ciudades, hay municipios que tienen el casco que se le llama del fondo legal. A partir de que hay una delimitación territorial, competencia, donde está el fondo legal, todos los terrenos que están aledaños, aún con viviendas, son terrenos nacionales. No hay que olvidar que se habla mucho de invasiones, de asentamientos irregulares, que hay una gran cantidad. Necesariamente todas esas personas, esas familias, están asentadas en un predio que no está regularizado. Por lo tanto, es una de las funciones de SEDATU y que hoy estamos viendo con tristeza que hablar de un asentamiento irregular es hablar de que es un terreno nacional. Y si es propiedad de la nación y la SEDATU tiene la encomienda que para eso fue creada, pues debe de cumplir con esos requerimientos, apegándose al Estado de Derecho, de la razón y de las necesidades apremiantes, ¿verdad? Okay. Permítame, por favor. Y creo que el día de mañana, sin lugar a dudas, la venida del arquitecto Román Meyer y un acercamiento que va a tener con las autoridades de bienes y concesiones del gobierno del estado de Sonora, viene girando en ese torno precisamente, de dar machetazo, el caballo de espadas a los terrenos nacionales que se ha traído por parte del gobierno del estado. Se está hablando de aproximadamente 48 polígonos de terrenos nacionales que son los detectados hasta este momento. Sin embargo, las grandes proporciones no se han declarado. Y gran parte de esos terrenos nacionales ha sido vendido para uso de minería, para una contaminación absoluta y total, y donde se pierden todas las grandes reservas que tiene Sonora en metales preciosos. Bueno, al final de cuentas, eso es lo que se ha hecho. Se ha vendido a minas muy importantes, los terrenos nacionales. Ojalá y hubiera claridad en los manejos de lo mismo y cómo se ha dado ese trámite y se pudiera aterrizar con claridad en ellos. Esos son los terrenos nacionales. No hay ningún terreno nacional que no tenga un gran valor comercial porque está dentro de los polígonos de los centros habitacionales. Esto es muy interesante porque
Ahí para allá vamos en la siguiente pregunta, pero me quiero mantener en el rol de la SEDATU. Por ejemplo, en los terrenos urbanos, cuando hay ¿cómo se le llama? Observación o se descubre yacimientos de metales preciosos, entran distintas secretarías, distintas dependencias de gobierno federal que tienen que cumplir los empresarios, que tienen que cumplir los inversionistas. ¿Qué rol, me llama la atención, qué rol juega la SEDATU en ese otorgamiento de los permisos o en ese otorgamiento de la tierra? Y eso es en el rol cuando hay exploraciones mineras. Y en relación a las ciudades, regreso yo a lo urbano, en relación a las ciudades, a mí me llama la atención porque en el ámbito empresarial, por allá en las cúpulas grandes se dice, el que tiene la información más fresca es la información clasificada, la información privilegiada, y eso lo tienen los futurólogos, o los futurólogos urbanos, los futurólogos de la ciudad, que dicen, para allá está el crecimiento y el desarrollo económico de la ciudad, y un terreno que valía 20 pesos, 10 pesos el metro cuadrado, y los que tienen la información privilegiada, esos futurólogos, entre comillas, pues de repente tienen una relación media folclórica, media pintoresca con los gobiernos y con las dependencias en relación a ese desarrollo futuro de la ciudad. ¿Qué rol jugó la SEDATU? En la siguiente pregunta, ¿qué rol jugó la SEDATU en el régimen neoliberal? Que allí esos cuantos que se enriquecieron de una manera cínica, de una manera descomunal, entraron en esos juegos corruptos, en esos juegos sucios, y en donde la SEDATU jugó un rol simple y sencillamente hasta, voy a decir, de celestino entre gobierno y el cuasi empresario, ¿no? Aquí cabe señalar, y bien lo puntualizaste, ¿no? ¿Qué rol jugó la SEDATU en el periodo neoliberal? No es casual que hoy en día se estén viendo la temática de cómo la corrupción, desde siempre existiendo como un cáncer, se enquistó en la SEDATU, porque es curioso mirar que desde el periodo de Peña Nieto al frente, en 2017, se comienzan a declarar terrenos nacionales, y muchos en Sonora. Pero para eso ya se viene constituido un ataque directo a esos terrenos nacionales, orquestados por los priistas en el poder, y que a su antojo elaboraron leyes, reglamentos para apropiarse de todos esos terrenos, hablando en cuestión de terrenos nacionales, ¿no? Entonces, si esto lo vemos en el terreno, propiedad de la nación, donde no aparece o no hay un aparente dueño, sin embargo, habiendo solicitantes de esos predios, de esos polígonos, y haciendo caso omiso, regresamos. En SEDATU hay un órgano donde se llevan las peticiones o los documentos, y a partir de ese momento ahí empieza la corrupción. Porque bien lo dijiste, esos futuristas, no es que sean futuristas, están amafiados y saben hacia dónde van a redireccionar o a diseñar una comunidad, un pueblo donde le van a invertir, pero le van a sacar raja. Entonces, eso no es solamente imperativo de Hermosillo o del estado de Sonora, sino en todo el país. Imagínate cómo se han venido desarrollando grandes consorcios turísticos, simplemente aquí en Sonora. Entonces, ¿de dónde se derivó todo eso? De un gobierno neoliberal que, sin pensar en las necesidades de la gente y de hacer un reparto equitativo de esos terrenos nacionales, ellos se apropian a un bajo costo o sin costo, nada más porque tienen la firma del poder. Sí, efectivamente. Sí, ¿quieres comentar algo? Sí, mira, si cabe mencionar o recalcando un poquito lo que dice el compañero, es que si más los latifundistas neoliberales, nacidos de los regímenes anteriores, apoderados por SEDATU,
que se da mucho ahí el compadrazgo, el amigasmo, el dedazgo. Tú continúas, tú sigues con este plan de desarrollo municipal, tú sigues con este plan de desarrollo nacional, o sea, todo eso en un plan maquiavélico en esto, ¿no? Hablando de empoderamiento y cómo es que nace ese régimen político anterior que ahorita que nosotros estamos viviendo a viva voz con los ejidatarios que estamos exigiendo los pedazos de tierra que se lo han quitado, que lo han trabado, que lo han bloqueado. A raíz de eso, los neoliberales anteriores nos tienen bloqueados. ¿Por qué? Porque ellos tienen la firma en su mano, porque existen convenios entre ellos mismos, los latifundistas, y ellos son los únicos que crecen. Y los ejidatarios, como no tienen ni un centavo partido por la mitad, pues no se pueden mover de una ciudad a otra. Aquí los que se mueven son los latifundios, son los que tienen dinero, los que tienen el poder. Y ellos piensan hasta ahorita, en este momento, que van a seguir haciendo lo mismo. Sí. Pero se supone que estamos apostando a una cuarta transformación y debemos de denunciar los actos de corrupción existentes en todas las dependencias, no precisamente en Sedato, ¿no? Pero ahorita estamos en el tema de Sedato. Aquí hay participación, los tres poderes de gobierno, no digamos es federal, aquí es municipal, es estatal y es federal. ¿Por qué? Porque los planes de desarrollo municipales se tienen que apegar a un plan de desarrollo estatal, y el estatal se apega al nacional. Entonces Sedato es una dependencia nacional que depende de otras coordinaciones, de otros jefes altos, no precisamente hablando de una delegación estatal, que también se da esto a nivel nacional, donde allá también está el neoliberal, allá están los apoderados, los latifundistas, que también tienen intereses en Sonora, tienen intereses en las minas, tienen en apoderarse la riqueza de los pueblos sonorenses. Ahorita porque somos aquí en Sonora. Si esto lo hacemos con el homólogo de Chihuahua, lo mismo va a decir, está pasando esto en Chihuahua. Pero ahorita Sedato, el régimen neoliberal, está apoderado totalmente de Sedato. Muchas gracias. Sí. Sí, yo primeramente quisiera mandarle un saludo al presidente de la República y así igualmente al superdelegado, profesor Jorge Tadei. Y gracias por habernos atendido. Ya nos acercamos a él, ya nos recibió y pudimos comenzar ya un diálogo con él. Yo quiero señalar algo en este punto, porque usted se comentaba que si los terrenos nacionales tienen un dueño, claro que sí, ya tienen un dueño de antemano. En el 2016 al 2017 se dictó una orden donde los terrenos nacionales venían a ser propiedad de los gobiernos del Estado. Ahorita es muy fácil para alguien, como estamos hablando de terratenientes y del poder, es muy fácil ir a bienes y concesiones y por medio de un recibo ahí donde van y solicitan la tierra, se les entrega y con eso ya van y sacan sus escrituras ante un federatario. Eso nos está hablando de cómo se preparó todo, porque ya sabían lo que venía. Ellos tienen la información privilegiada, como estamos diciendo, y están adelantándose para estar asegurando lo que viene a futuro. Estamos hablando de 36, 33 años del régimen neoliberal o del sistema neoliberal, pero estamos hablando de 74 años en donde se arrasó y se apoderaron y se afianzaron esos poderosos, esos que tenían la información privilegiada de grandes terrenos y grandes territorios de tierra. Mi pregunta es, ¿cuál han sido después de entrar a las puertas de la Secretaría de la Sedato a nivel, como tú dices, estatal y federal, y ves un poquito para atrás, haces una retrospección, ¿cuáles han sido las enormes falacias? Si me puedes mencionar 2 o 3 enormes falacias, significa los grandes errores críticos en los cuales cayó la Sedato, esta secretaría, durante esos 33 años. No sé si quién me lo puede contestar. Cuando el presidente ganó por votos masivos, él ya nombró su gabinete de trabajo. Viene a la Secretaría de Sedato en Sonora
viene la maestra Petra Santos. Pensamos que ella viene a trabajar y a investigar, hacer su trabajo, y viene basada en la cuarta transformación y fuera la corrupción. En eso se está basando el trabajo de ellos. ¿Qué es lo que pasó ahí? No, pero mi pregunta es regresar. ¿Cuáles son los enormes errores de esos 33 años en los cuales incurrió la Secretaría? ¿Qué errores cometió? Y que de verdad deben... Yo siempre cuando cometo un error, el que no tenga una capacidad de humildad de decir reconozco mi error, no tiene la capacidad de resolver y de corregirse. Entonces, ¿cuáles son esos dos enormes, grandes fracasos o enormes errores que tuvo la Secretaría en estos 33 años de otorgarle esos territorios a esos cuatreros o a esos corruptos? Es muy sencillo. O sea, aquí el punto mediático o decir cuál ha sido el error crítico de ese dato es poner en la cabeza a alguien que desconoce totalmente el desarrollo de la Secretaría, basado nada más en cuestiones monetarias, basado en que es el cuate del cuate, el amigo del amigo. Final de cuentas, yo pongo a mi amigo y mi amigo va a hacer lo que yo diga. El empoderamiento político es basado en cuestiones latifundistas de multimillonarios. A ellos no le interesa a un millonario ser servidor público porque pierde el tiempo. Pero más sin embargo, ese multimillonario, él sí puede colocar a su confianza a personas que le van a servir siervos de él, en donde esa persona va a hacer lo que él diga. Para mí ese es el error máximo que ha tenido la Secretaría de Sedato. Ese es un punto de los millonarios. El otro, empoderar a una persona que desconozca totalmente, porque también viene un ejidatario que dice, mira, tengo aquí este terreno, comienza, hace su trabajo y le pide una explicación a alguien de Sedato, en vez de ayudarlo, lo perjudica, porque no sabe ni por qué camino va a agarrar. Asesoría interna, control interno y evaluación a los funcionarios públicos de Sedato no existe. O alguien, una supervisión real para que diga, tú estás bien fundamentado y estás perfecto donde estás. No existe en Sedato. Sedato llega una persona, yo soy el amigo del amigo, siéntate ahí, yo te recomiendo fulano y te recomiendo sutano. Ya llega en el momento de que viene cualquier ejidatario en común a hacer un deslinde, el amigo ese ya no sabe ni qué hacer. Entonces el error uno es empoderamiento de los grandes potencias de dinero, y el otro, gente que desconoce totalmente de Sedato. Esos dos errores es el fracaso de Sedato. Sí, gracias. Muy claro lo dice el compañero, pero al preguntar qué errores, uno es al no cumplir, al diseñar políticas de desarrollo agrario, no llevar a cabo una administración correcta de los bienes nacionales, de los terrenos nacionales, pero a la vez no complementar las políticas de vivienda, de urbanismo, de desarrollo urbano, de mejoramiento urbano, que están bien señaladas en las acciones para los cuales fue creado la Sedato. Todo, por lo que ya dijo el compañero, por el abandono que se tiene al sector agrario, por el manipuleo de informaciones que convienen a los intereses del dinero, por la ambición desmedida que hoy señalamos como corrupción en toda la instancia, y que necesariamente esos son los grandes errores que se han cometido, que ahí está un instructivo que no se llevó al pie de la letra, y que estando en el poder los neoliberalistas por 30 años, hoy podemos voltear y decir, esos son los grandes errores que están ocasionando grandes problemas que afectan al sector social. ¿Ibas a comentar algo, Ramón? Sí. Como decía el compañero, que son personas que van y se ponen en el puesto sin saber
el trabajo que van a realizar allí. Es que en realidad, como decía también mi compañero, son personas que ya traen una línea, porque ellos ya tienen información privilegiada, lo volvemos a repetir. Traen una línea, no vienen a hacer el trabajo requerido, lo que se necesita ahí. Por eso van el campesino, van los pequeños propietarios y no, sí se les atiende, dicen es que se les está atendiendo, pero que atiendan no da resultado. El resultado es que se lleven a cabo, que le den resultados firmes, que ya quede concluido su expediente. Hay expedientes que tienen años y años. Ahí en la Unión de Ejido hay expedientes que tienen, hay una persona que van 3 generaciones ya y no pueden arreglar sus tierras todavía. Uno de los requisitos para poder progresar, tener proyectos que puedan vivir de ellos, es que te piden en la banca, en toda parte te piden los títulos, los papeles del terreno. Prácticamente al no tener los papeles te están deteniendo ahí. A partir del triunfo del 1 de julio, derrocamos al poder, derrocamos al régimen neoliberal, derrocamos al régimen de 74 años. Estamos teniendo un proceso muy difícil de tomar el poder. No, en lo personal, puedo estar equivocado, algunos están, a lo mejor entraríamos en polémica, decir, no estamos teniendo el poder total a nivel nacional. Quizás, o que no quizás, estoy seguro que Andrés Manuel está ejerciendo el poder todos los días, todas las mañanas. Pero a nivel Estado, a nivel municipal, nos falta mucho para ejercer el poder. Pero entonces, a partir del 1 de julio hasta el 1 de diciembre, que es ese proceso de transición, ¿cuál fue la propuesta y el plan para SEDATU para arrancar a partir del 1 de diciembre de cómo iba a arrancar? ¿Cuál fue la propuesta? Pues mira, nosotros podemos apreciar que la propuesta, sin duda, de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, como bien lo dice una de sus premisas, primero los necesitados, primero los pobres. Y dentro de ese marco, pues se contempla realmente la situación y la condición en la que se encuentran todos los pueblos, las ciudades marginadas, la desatención. Entonces, si uno de los enemigos a vencer se llama corrupción, nos damos cuenta cómo el presidente duró casi 30 años en una lucha permanente, buscando llegar no por ambición al poder, sino para poder cumplir con una visión y una misión progresista, incluyente, renovadora y transformadora. Necesariamente acabar con esos lastres, pues es una tarea difícil, pero no es imposible. Aquí voy a ser muy puntual. La decisión del presidente ha sido ir con todo contra la corrupción por ser uno de los males tan añejos que han ocasionado problemas en todas las instancias y en todas las dependencias, y el más afectado es el más amolado, el que menos tiene y el que más necesita, siente el flagelo de la corrupción, y SEDATU no está exenta de eso. Hoy en día, nosotros, al estar presentes ahí en SEDATU, es con el único fin y propósito de poderle decir a nuestro presidente: tú estás allá y estás luchando intensamente, nosotros estamos acá diciéndote, hay corrupción, hay necesidades, hay realidades, para que él pueda tomar acciones más concretas, porque no se puede sostener dentro de un régimen de renovación nacional como lo es Morena, a través de nuestro presidente, personas que por años, y bien lo dijimos desde el principio, el proyecto neoliberal todavía no se acaba, porque existen personas dañinas, perversas, que están a la orden como unos mercenarios del poder, que sin tener piedad ni la sensibilidad buscan cómo llevar y destrozar a una comunidad. Muchas gracias. Después del 1 de diciembre, arrancando ya en pleno nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador,
entra el personaje Petra Santos al ser nombrada como secretaria de la Delegación Federal de SEDATU aquí en Sonora. ¿Cuáles fueron las encomiendas, los acuerdos para ella como secretaria de SEDATU aquí en la Delegación Sonora? ¿Cuáles fueron los acuerdos para ella? ¿Cómo entró ella? Es de sobra conocido la gran trayectoria que tiene la maestra como líder social por ocupar espacios de representación popular, siempre luchando en defensa del pobre, del necesitado. Obviamente, en esa identificación de ideas de lucha con el presidente de la República, consideramos que al dejarle la estafeta en diciembre, iniciaba una nueva etapa dentro de la situación de la institución de SEDATU para que algo se corrigiera en nuestro estado. Aquí nada más, y no lo digo yo, mira, aquí lo dice el compañero, que después, qué triste y qué lamentable es que hoy se diga que la maestra tuvo que abandonar la SEDATU, nada más porque tenía un contrato provisional. Pero de algo sí me siento yo comprometido con ella, con mi presidente de la República, de que en el caminar diario, en la visita permanente con los ejidos, hemos venido levantando inconformidades, quejas, lamentos que hoy en día se han vuelto y se han traducido en documentación de esos ejidos, de los problemas tan viejos y tan añejos que tienen. Algo muy similar ocurrió con ella, y aquí está el compañero Ramón, que te puede dar fe con datos precisos. Sí, miren, al llegar a SEDATU, la maestra comenzó a hacer su trabajo. Se encontraron exactamente 6.932 títulos archivados. Ahí se quedaron parados, ya no, muertos, así se le llama, archivo muerto. ¿Qué quiere decir eso? Que ya esas tierras no son aspiración para el sector agrario, campesino. Ya le dieron otro giro. ¿Dónde quedaron esos expedientes? ¿Dónde quedó la tierra? Es la pregunta que nos hacemos nosotros. Aparte de eso, la maestra venía, queremos entender nosotros que venía con la encomienda de fuera de la corrupción. Ella comenzó a trabajar, a hacer investigaciones y comenzó a arrojar todos esos trabajos, todos esos rezagos que se quedaron en el olvido. Tanto es así que en 12 años solo emitieron 8 títulos. En 12 años salieron 8 títulos nada más. Luego tenemos la información que el rezago es amañado. Solo esos 8 títulos. No están hablando que salieron al sector agrario, salieron al poder, a gente poderosa. Entonces, eso llama la atención. Nosotros como representantes del sector agrario tenemos la información. ¿Y quién fue el que vino y meneó todo esto, hizo ese polvo? La maestra Petra Santos. Nosotros no queremos pensar que fue porque se le acabó su contrato, que se habla de 3 meses. Sería incoherente que una persona que viene a ocupar un puesto tan importante venga y haga su trabajo por 3 meses. ¿Y su trabajo dónde queda? Es la pregunta de todos, y ese es el temor de todos. ¿Dónde queda su trabajo? Entonces pensamos que no es por ese lado, pensamos que porque meneó el petate y comenzaron a surgir cosas escondidas. Es por ese motivo que la están queriendo sacar, como dice el dicho, de la jugada. Y es ahí donde el sector agrario, ella se ganó el cariño de la gente por su trabajo, por su honestidad. A la maestra se le puede hacer una investigación y no le pueden hallar todo que es luchona, que es guerrera, pero no le van a hallar que es corrupta, ¿no? Entonces, esa es la lucha que se está llevando en SEDATU, para que la maestra Petra Santos vuelva ahí a SEDATU, porque me han hecho una pregunta: si se quita Petra Santos, se quita a Monte de Oca y viene otra persona, ¿cómo estamos seguros nosotros
que la persona tercera sería con la misma idea y trabajo de la maestra Petra Santos. Como dice el dicho, vale más vereda conocida que camino por recorrer. Queremos anticipar que el día de mañana es muy probable que venga el estocazo final por parte del arquitecto Román Meyer y las autoridades de bienes y concesiones del gobierno del estado, porque Montes de Oca ha estado participando muy activamente para que los terrenos nacionales que debe administrar SEDATU sean atraídos por el gobierno del estado, pero vamos a tener un ojo visor para ver quiénes son los que se van a adjudicar esos terrenos. Estaremos muy pendientes de los presidentes municipales que participen en este tipo de ceremonias y atrayendo esos terrenos, pero también investigaremos cada uno de los predios a ver quiénes se los van a adjudicar, porque no queremos que vayan a parar las mismas familias del poder de todo el tiempo en Sonora que se adueñen de esos predios, de esos terrenos, que son bienes nacionales. Traigo una duda yo, ¿qué tiene que ver la Secretaría de Bienestar Social en tomar decisiones de prescindir de los servicios de la maestra Petra Santos? Porque de repente mi inferencia fue, ¿se dio una ruptura? ¿Por qué se dio una ruptura? ¿Que encontró la maestra Petra Santos en todos esos archivos, en esa oficina? ¿Que abrió la caja de Pandora y qué se encontró? ¿Fue el resultado de eso que se dio una ruptura entre la SEDATU y la Delegación Federal de Bienestar Social? ¿Cuál fue la historia en pequeñas palabras? ¿Y dónde entra el doctor Tadei en este entaramado? Muy buena pregunta. Y para que se tenga conciencia y un despertar de conciencia en torno a la problemática actual y la situación, ¿por qué estamos en SEDATU? Aquí la situación con el doctor Tadei se da en función de que hará cosa de 3 semanas, 4 semanas, un grupo de campesinos llegaron a las instalaciones de SEDATU buscando a la maestra Petra Santos por todo lo que acabamos de expresar, por su sensibilidad, por su disposición a atender todas las situaciones de problemáticas en donde estaba en juego el derecho a la propiedad, sin respetar ni resoluciones presidenciales, ni ningún documento emanados de SEDATU, ¿verdad? Entonces, ante esa situación, llega un actor, una actora fundamental, que es la licenciada Ana Gabriela González González, que es la coordinadora nacional de las oficinas de SEDATU, pues a nivel nacional, y al estar ahí con ella, maneja y esgrime el artículo 17.1 bis, que hay facultad del delegado, del superdelegado, de hacer los movimientos pertinentes. ¿Por qué? Porque ella también esgrimió la espada de que a la maestra se le acababa un contrato y que era para todos los delegados, para todos los responsables de las áreas administrativas y de ejecución de SEDATU. Algo que se contrapone porque ese mismo día ella llega, sube con el licenciado Montes de Oca por la puerta de atrás, se encierran ahí con el que es el responsable hoy en día de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional. Llama mucho la atención porque si era para los 3 la navaja, ¿por qué hacerlo con la maestra? Inmediatamente ella dice, es solamente el doctor Jorge Tadei Bringas el que está facultado para quitar o poner, y que la situación de la maestra Petra Santos se tendría que solucionar allá. Prácticamente nos hizo y nos sugirió que fuéramos con Tadei. Otro día, después de esa entrevista, de ese encuentro, vamos a Bienestar. Al llegar a Bienestar nos atiende la secretaria muy amablemente, pero ella nos dice que Tadei no tiene la facultad para llevar a cabo tal acción. Y ahí dijimos que no íbamos a permitir que se nos diera a tole con el dedo, que son muchas las necesidades apremiantes en el orden ejidal y que por lo tanto se daba un plazo perentorio para regresar y tomarlo de manera definitiva, permanente en las instalaciones. Todo esto, en ese contexto, es cuando se siente y se piensa que está la ruptura entre la maestra Petra Santos y Bienestar, provocada de una manera directa
por quien debería de haber venido a solucionar el problema y que se encaprichó y sigue todavía montada en su macho de que Álvaro Montes de Oca es el que debe de quedar como delegado, no como responsable de la institución. Desde su inferencia, ¿por qué también a ellos, por el otro lado, entercados que sea Montes de Oca? Esa es la pregunta que nos hemos hecho todos. En realidad, cuando nosotros venimos a tomar Sedatu, nos criticaron, nos hicieron ver como enemigos de la Cuarta Transformación, del proyecto del presidente. Decían que nosotros lo estamos atacando al presidente, que éramos sus enemigos, que a nosotros nos estaban financiando la toma de Sedatu, políticos grandes de otros partidos. Estaban haciéndonos, así como dijo el compañero, que vino Ana Gabriela González a poner navaja entre nuestro delegado. Así estaban haciendo ellos también con nosotros, ante el presidente, ante el proyecto Cuarta Transformación. Y nosotros ya en la plática le hacemos saber que no, que estamos defendiendo la Cuarta, que no somos la Cuarta Transformación. Tocando un poquito el tema de Álvaro Montes de Oca, ¿no? El por qué están aferrados, el que él sea. Se dice aún que la coordinadora nacional de Sedatu, de oficina de Sedatu a nivel nacional, que es Ana Gabriela González, emite de que él es la persona idónea. Tú dile. Ok, se dice de Montes de Oca el por qué no lo queremos nosotros en Sedatu, o por qué la coordinadora nacional, Ana Gabriela Guevara, se aferra a que él no hace dos vertientes. Se dice, esa persona va porque ella así lo decide. Otra, si no va él, no va nadie. Y si no va nadie, Sedatu se queda sin firma. Entonces yo, haciendo un poquito de historia, me voy meses para atrás o años para atrás. Esta persona, Montes de Oca, es una persona que viene del régimen anterior. Él puede hacer firmas, él tiene el derecho de firma para otorgar los terrenos nacionales. Ahora, si yo confronto todas las piezas del ajedrez, ahora me voy a los terrenos nacionales, que ahorita se lo está adjudicando el gobierno del estado, y sabemos que esa persona es parte del régimen del gobierno del estado, entonces es tan sencillo poder conseguir la firma para asignar los terrenos nacionales. O sea, no lo queremos. Es una persona que traba, una persona que bloquea, que solamente atiende a personas apoderadas, a las personas que ellos les deben sus favores, a las personas. Pero si llega el ejidatario, el pobre del pueblo, no lo atienden como debe ser. Le dicen, pues dame tus documentos, los checamos, y no pasa de ahí. Pasan los años, se enfada el ejidatario, se murió el ejidatario, y cuando ya va el nieto, las tierras ya no son tuyas, son de otra persona. Entonces, a raíz de las investigaciones que hizo Petra Santos, salieron a reducir muchas cosas, pisó callos muy fuertes. Yo siento que por eso fue el removimiento de esa delegación, y anteponen a una firma a alguien que conoce los cuchuchucos que viene siendo esta persona. O si no, que nos desmienta él, que él nunca ha hecho acto de corrupción, porque existen documentos y fundamentos que lo constatan que así lo es. O que se atreva y haga una rueda de prensa y diga él, yo estoy limpio, averiguo por donde quiera, y nosotros llevamos los fundamentos que dicen todo lo contrario. Muchas gracias. Quisiera hacer una pregunta para cerrar. ¿Dónde entran ustedes como equipo, la coordinadora nacional Plan de Ayala, ustedes en este proceso, en este conflicto, o en este también intento y deseo de rescate de la Sedatu, sobre todo hacia ese buen camino, hacia la Cuarta Transformación? ¿Dónde entran ustedes y cuál es el rol de ustedes? ¿Qué persiguen? ¿Qué buscan junto con Petra Santos, junto con todo este proyecto de nación que está arrancando Andrés Manuel López Obrador?
El señor presidente de la República ha sido claro. Quiere honestidad y quiere transparencia en todas las dependencias. Y eso no lo hay en SEDATU, ni en Procuraduría Agraria, ni en el Registro Agrario Nacional. Y si hacemos un comparativo, démonos cuenta mañana, después de la visita del arquitecto Meyer y de las reuniones que tenga con bienes y concesiones. Y vamos a ver que va a haber más de 6,000 hectáreas regularizadas en un tiempo récord, a comparación de cuántas hectáreas se le regularizaron a un campesino aquí en el estado de Sonora, si hacemos un comparativo. ¿Por qué? Porque ahí es gente de poder para grupos muy selectos y Montes de Oca está para servirle a quien lo tiene allí. Y ese es el patrón de él. Sinteticemos eso y pongamos atención en la visita del arquitecto Meyer mañana y los funcionarios de bienes y concesiones, y por la víspera sacaremos el día. Estamos señalando corrupción, estamos señalando muchos actos que realmente lastiman al campesino y al ejido, a los pequeños productores, a las etnias sonorenses. Eso no hay justicia, pero vamos viendo la expedición de estos terrenos para el gobierno del estado y saquemos conclusiones verídicas, auténticas y exactas. Y señor presidente de la República, estamos denunciando actos de corrupción y queremos ser escuchados y que se haga justicia al que menos tiene y que más necesita, porque como usted lo dice, primero los pobres. Sí, entonces aquí algo muy importante. Hasta ahorita, ¿dónde se encuentran? ¿Qué resultado han estado obteniendo en las últimas pláticas con la Secretaría de Bienestar Social, con el doctor Tadei? ¿Qué resultados han obtenido? Pues mira, antes que nada decir, y no tenemos empacho, ¿no?, de que todo lo que hemos venido realizando, la Unión de Ejidos Mexicanos, que dirige el compañero Ramón Álvarez Arriola, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, como organismos, como sociedades, como organización de lucha, estamos viendo que después de 9 días de ese plantón permanente, pudimos entrar en el primer diálogo con Bienestar, con el delegado. Pudimos percatarnos de una u otra manera ciertos desconocimientos en los cuchuchupos que se dan de carácter estatal, pero que está coludido un funcionario de orden federal en la SEDATU y que se llama Álvaro Montes de Oca. Se le hizo hincapié de que nosotros velamos por la seguridad antes que nada de nuestro país y que somos portavoces de las grandes necesidades que se han derivado en el campo, en los ejidos. Ante eso, no hubo, ahora sí que nos quedamos en empates, no hubo nada para nadie, pero lo que sí estoy seguro es de que él, como delegado puesto por nuestro presidente de la República, hará su mejor esfuerzo por garantizar que realmente seamos escuchados y atendidos y que sean resueltas las demandas nuestras, porque somos, y decimos nuestras, las demandas de miles de campesinos que han depositado en SEDATU la respuesta a sus necesidades. Y ahí estamos y no nos vamos a mover, y no por un capricho, porque sabemos y entendemos que solamente una lucha organizada, una lucha social rinde frutos, y más ahora que en esta apertura sentimos que la puerta se va a abrir un poquito más. Quisiéramos cerrar entonces como arrancamos, como esa ironía, esa novela de Mary Gentle que se llama La historia secreta, en donde en las épocas del medievo, para poder rescatar la territorialidad, los pedazos de tierra arrancados y agarrados por el enemigo, por esos visigodos, y donde se firmaba un contrato y se ponía el sello en latín comprobado, que significaba en latín SEDATU. Yo creo que lo que quieren nuestros compañeros es sellar con justicia, con integridad, con lo que hemos luchado durante décadas y sellar con este gran contrato de comprobado, y estamos rescatando SEDATU por medio de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, por medio de nuestros compañeros. Y qué bipolaridad y qué otro extremo. SEDATU en griego significa sedar, atontar. Y yo creo que las dependencias que ahorita están tratando de
de darles cantos de las sirenas, están tratando de darles un sedato en griego, atontarlos y sedarlos, para que ustedes lleguen en un momento, bajen los hombros, bajen los brazos y no estén peleando y no estén luchando. Pero yo creo que ustedes están dando ejemplo también a nuestros jóvenes, también a nuestro movimiento, el movimiento de Morena, que también aparte de partido sigue siendo un movimiento en busca de la justicia social, en busca de desaparecer ese abismo de la vulnerabilidad social que muchos necesitan nuestra ayuda. Gracias por esta conversación, gracias por este ratito de café, y no sé si quieren cerrar con algún comentario. Pues ya para finalizar, agradecerte, ¿no?, este espacio, esta plática, este conversatorio, pues que nos deja más satisfechos de lo que estamos haciendo. No sin antes agradecer a la comunidad, a los ciudadanos que ahí en el plantón llegan y de buena manera y con mucha disposición nos brindan del apoyo en especie. ¿Por qué? Porque lo requerimos, porque lo necesitamos para seguir adelante. Pero lo que más nos ha llamado la atención y nos sentimos complacidos es que elementos integrantes de Morena, del plano municipal, han hecho acto de presencia, han compartido con nosotros el pan y la sal, y ciudadanos que son integrantes de Morena, que sin estar en un puesto político o público, se acercan y nos dicen: adelante muchachos, adelante, apoyemos a nuestro presidente con la cuarta transformación, no a la corrupción. Y eso da alientos, esperanza y mucha fe. Ya para finalizar, quiero comentarte que el día de mañana se encuentra el arquitecto Román Meyer aquí en Sonora y hemos hablado con el de concertación de las oficinas de Sedatu Nacional, Jonathan Loyola. Hablé personalmente esta mañana y le pedimos un pequeño espacio, ya sea en Obregón o aquí en Hermosillo, que debe respondernos hoy por la tarde. Estamos buscando por el diálogo, la concertación, tener puentes de comunicación. Esperemos respuesta positiva para que ser escuchados y poner nuestras cartas sobre la mesa y nuestros puntos de vista. Pues muchas gracias, profe Juan Pérez Gil, Saúl Daniel, muchas gracias, Saúl Daniel Navarro, muchas gracias Francisco Bracamontes Mendoza y el señor Ramón Álvarez Arriola. Muchas gracias y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Se te cayó el forro de mi